Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 17 años y jamás había dicho, tengo hambre. En su estómago, el deseo nunca tuvo forma. Era orden, era fila, era bandeja. Ana Belén Morales Santiago nació dentro de una prisión en Santa Marta, hija de una interna que cumplía cadena perpetua por un crimen del que no se hablaba. No conoció la infancia, conoció la rutina, despertar con silbato, bañarse en 2 minutos, comer lo que tocaba, sentarse recta, callar. Aprendió que el cuerpo no era suyo, ni la hora, ni el hambre, ni el sueño. Crecer tras barrotes no dolía porque no había comparación. No se extraña lo que nunca se ha probado. Pero el día que cumplió 16 años, el sistema la liberó. Le dijeron que ahora podía ser libre, como si el mundo allá afuera no diera miedo. En Iztapalapa terminó en una pensión vieja con olor a frijoles recalentados y humedad. No sabía cómo comprar pan ni cómo decir me gusta esto. Doña Meche, la dueña, le preguntó una vez, ¿quieres sopa o arroz? Y Ana se quedó paralizada. Nunca nadie le había dado a elegir. Ana Belén seguía sin entender el peso del silencio fuera de los muros. La pensión de Doña Meche tenía techos quemados por el sol, el ladrido quebrado de algún perro callejero. En su habitación de 2x2, el aire era una presencia densa sin despedida. Al principio, abrió los ojos en ese edificio como si despertara dentro de otro túnel. Pared verde raída, moscas como pupilas en la luz de la bombilla desnuda. Apenas podía respirar si no había un timbre lejos que le marcara el siguiente paso. Cada vez que el ruido de metal, tal vez una cuchara cayendo al piso, tal vez su misma bandeja dejada sin pulso, la violaba, se encogía. Sentía el estómago como un recipiente roto, como si el hambre fuera un eco al que no tenía derecho. Doña Meche no era familiar, ni madre, pero su voz, bajo susurro grave, al chile sin fingimientos, era lo primero que la llamó por nombre. «Ana Belén», decía desde la cocina, «ya puse el arroz, dime si le pongo epazote o solo manteca». Esa pregunta fue como una chispa. La palabra epazote desapareció en su garganta y en su mente, pero adentro sintió un movimiento extraño, como si algo supiera qué responder. Después de unos minutos que le parecieron años, balbuceó, «con manteca». Doña Meche asintió sin prisa y se aclaró la garganta. «¿Quieres servirme tu plato o quieres que yo lo haga?», preguntó con suavidad, sin apuro. Ella, encogida, no supo qué hacía su mano, si avanzaba o retrocedía. Al final, con los dedos como calor, deslizó la bandeja. Se miró caminando sin fila, sin orden ni aviso, y sintió que temblaba por dentro. No sabía que la libertad dolía si no estaba acostumbrada a ella. Esa noche, el sabor del arroz con manteca le ardió la lengua, una violencia tierna, desconocida. El plato terminó y no gritó de dolor ni de alegría. Algo se quebró en silencio. Empezó a intentar cosas que para otros eran rutina. Una tarde encontró un poco de arroz sobrante y lo calentó. No midió el aceite. Abrió la olla sin permiso. El ruido del cristal al destaparse la rompió y se encogió, a centímetros del silbido interno que anunciaba crisis. Pero algo la retuvo. Recordó la pregunta. Dijo en voz baja, «¿Puedo ponerle sal?», sin saber si tenía derecho. Doña Meche no estaba, pero no importaba. Sintió el sol en la nuca que la empujaba a mover la mano que le daba arroz. Ese fue su primer acto real fuera de fila. A la mañana siguiente, despertó sin el olor a encierro en la garganta. Fue a la cocina y no necesitó que le dieran permiso para calentar arroz. Lo hizo despacio, casi temerosa, como quien no sabe si su corazón tiene permiso de latir.
Cuando el sonido del gas prendiendo llenó la olla, el aire entró en su pecho sin orden. Comió sin bandeja, en un plato de loza roto por una esquina. Cerró los ojos al primer bocado y escuchó. Meche quería hacer otra cosa, pero te tocó ese plato. El recuerdo de la voz la sacudió. Sintió que podía decidirlo todo, menos ese, el ruido de su hambre, lo que ponía en su boca. Hubo días que pensaba en huir del sonido de tal vez un metal, o tal vez la llave de un fregadero. Sentía que cada objeto con el potencial de hacer ruido era una trampa. Pero un día, sin busca ni brújula, agarró la bandeja metálica. No supo por qué la tocó. Estaba tibia y rugosa. Apuntó el dedo al borde y sintió el frío que la iba acostumbrando a esa textura que jamás había sido suya. La levantó sin prisa y la puso sobre la mesa. Un ruido hueco llenó el cuarto. Parpadeó como si ese estallido la despertara. No pidió disculpas, ni por el sonido ni por la bandeja. Se quedó mirándola. Luego, como un movimiento clandestino, agarró un montón de frijoles refritos fríos, los puso sobre esa bandeja y los llevó a la mesa. Comió con los dedos, sin bandeja de orden. Hacerlo fue un crimen leve en su mente, pero real. Pensó, estoy robando este silencio. Y le dolió, pero fue suyo. Esa madrugada soñó con una fila vacía. Se vio parada en un parque con tal vez árboles y bancos grises. No había orden ni timbre, solo un bancote, una pequeña libertad, una sombra para meter la mano. Despertó y sintió el vacío de ese sueño como escalofrío. A esa hora pidió, hoy quiero desayuno cuando tenga hambre, no cuando me digan. Doña Meche la miró desde la cocina, con el rostro pequeño entre la sombra de la olla. No dijo nada, solo dejó la cuchara donde estaba. A los pocos minutos salió con una taza de café, un plato sencillo, y se lo puso enfrente. Ana lo tomó y sorbió sin fijarse en el reloj. No dejó de respirar por miedo, dejó de respirar por sorpresa. Su cuerpo no supo si eso era parte del mismo sistema o algo diferente. Fue el primer desayuno sin cronómetro. Esa tarde, sin pretenderlo, salió de la pensión. Cruzó calles golpeadas por el sol y encontró un parque sin fila, con columpios oxidados, un camino gris y un árbol generoso. Sin pensarlo, se sentó. Apoyó la bandeja metálica en su regazo y colocó el arroz. Era lo mismo que en la pensión, pero el aire era diferente. No había timbre ni orden. Comió en trozos pequeños, mirando una nube pálida. Sintió que el sonido de los talones en la banca, de su cuchara raspando, era como una canción tímida. Lloró una lágrima sola. Fue la primera vez que su ruido no pedía permiso. No miró el reloj, no estuvo en fila, no tuvo hambre programada. Solo ella, su plato, su decisión y el parque inmenso que la acogía sin juicio. Su cuerpo respiró por primera vez con calma. Esa rendija diminuta fue su primera conquista. Ese fue su acto de rebelión silenciosa y redentora. El ruido del metal ya no era daga, era pulso. Y ella, en esa tarde, lo convirtió en canción de libertad. Desde aquel día en el parque, Ana Belén no volvió a comer deprisa. El cambio no fue inmediato, ni fácil, ni heroico. La costumbre no se rompe con arroz tibio, pero algo se abrió dentro de ella como una cortina pesada que deja pasar un hilo de luz. No era libertad todavía, era apenas la sospecha de que podía existir. A la pensión llegaron dos nuevos huéspedes, una pareja joven con un bebé de ojos grandes que lloraba de madrugada. Ana se tensó con cada llanto, como si cada sonido fuera un timbre anticipado, un llamado a formarse. Doña Meche le dijo que no se preocupara, que los niños lloran, que no era su culpa, pero ella ya había aprendido que todo sonido debía tener una reacción precisa. A las pocas semanas, empezó a notar algo nuevo en sí misma. Su cuerpo ya no reaccionaba como antes. Seguía rígida, sí, pero menos.
El tenedor ya no temblaba en su mano cada vez que lo alzaba. A veces, incluso, se servía 2 veces, no porque tuviera hambre, sino porque quería probar otra vez ese sabor que por años se le había negado. Empezó a escribir en un cuaderno viejo que encontró en la pensión, uno con manchas de aceite y bordes carcomidos. En la primera hoja escribió solo una frase: el hambre no es orden, es elección. Luego la miró largo rato, sin saber si esa frase era verdadera o apenas un deseo. A lo largo de los días agregó otras líneas. Hoy dije que no, comí sin permiso, quise sopa, pero elegí arroz. No era poesía, era registro, como si necesitara documentar cada microlibertad para no olvidarla. Su cuerpo, aún atrapado en la lógica de barrotes, comenzaba a aprender otro idioma, el del deseo propio. Un martes nublado, doña Meche le pidió ayuda para hacer las compras en el mercado. Era la primera vez que Ana Belén pisaba un mercado sin uniforme, sin custodios, sin lista oficial. Las voces, los colores, los olores de carne cruda, de chiles, de fruta fermentada, le golpearon el pecho como una ráfaga. Caminó pegada a la pared, evitando miradas, hasta que Meche le puso un billete en la mano y le dijo: «Anda, tú elige los jitomates». Ana tragó saliva. Su cuerpo se puso tenso. ¿Cómo se elegían jitomates? ¿Qué color era el correcto? ¿Qué forma? ¿Cuántos? Se quedó frente al puesto, paralizada. El señor de la verdura la miró sin juicio, pero con prisa. Ella estiró la mano y agarró el primero que vio, luego el segundo, luego otro. No sabía si estaban buenos o malos, solo sabía que ella los había tocado. Los llevó de regreso y los puso sobre la mesa. Meche los lavó sin comentar nada, como si fuera normal. Pero Ana se encerró en el baño y lloró en silencio. No era tristeza, era una mezcla extraña de orgullo y miedo. Esa noche, al escribir en su cuaderno, anotó: «Hoy toqué comida antes de comerla». Sonrió apenas, como quien guarda un tesoro que no se puede contar. A partir de entonces, empezó a cocinar junto a Meche. Al principio solo picaba cebolla, luego aprendió a freír, a usar la sal sin contar los segundos, a probar antes de servir. Cocinar le daba una sensación extraña. No era placer, ni siquiera alegría. Era como tejer una manta con las manos torpes. Un día, mientras revolvía el arroz con cuchara de madera, Meche le preguntó: «¿Y si mañana cocinas tú sola?». Ana se quedó en silencio. El corazón se le fue al estómago. No respondió. Pero al día siguiente, sin decir nada, se levantó temprano y fue a la cocina. Midió el arroz con la palma de la mano. Puso agua, sal, aceite, tapó la olla, esperó. El primer hervor le pareció música. Cuando sirvió, sintió una punzada de miedo. ¿Y si estaba mal? ¿Y si nadie lo comía? Pero Meche probó y dijo, sin adornos: «Está bueno». Esa frase le quedó grabada como un tatuaje invisible. Desde entonces, Ana cocinaba una vez a la semana. No hablaba mucho, no necesitaba. Su forma de decir «aquí estoy» era servir un plato tibio, con olor a epazote o manteca. El sonido del metal ya no era enemigo, pero tampoco amigo. Era una presencia. Había noches en que, al escuchar cubiertos chocar, su cuerpo se tensaba por reflejo. Pero ahora sabía que podía respirar, que no todo sonido era amenaza. Empezó a salir más, al mercado, a la panadería, al parque donde un día comió sola. A veces llevaba una torta envuelta en servilleta, se sentaba en la banca, sola, y masticaba despacio. No por hambre, sino por costumbre nueva. Sentía que cada bocado era una palabra que se decía a sí misma. Comenzó a mirar a los niños jugando, a los vendedores ambulantes, a las mujeres que caminaban con prisa. Y pensaba, todos ellos comen cuando quieren, yo también puedo. Era una frase simple, pero poderosa. El mundo
ya no era una prisión sin barrotes. Era un mapa por descubrir. Y aunque aún caminaba con cuidado, aunque su espalda seguía rígida y sus manos frías al principio del día, algo había cambiado. Cada elección, por pequeña que fuera, era un acto de rebeldía íntima. Ana Belén no gritaba, no escribía manifiestos, no marchaba, pero servirse arroz con la cuchara equivocada era su forma de decir: estoy viva y ahora yo decido. Un día, sin anunciarse, llegó una invitación inesperada. Meche le pidió a Ana que la acompañara a una comida familiar en Chimalhuacán, donde vivía su hermana. «No tienes que hablar mucho, nomás estar ahí, comen sabroso», le dijo con esa calma áspera que la caracterizaba. Ana asintió con la cabeza, aunque por dentro todo su cuerpo gritaba: ¿cómo se comportaba una en una mesa ajena? ¿Cómo se recibía un plato sin saberse parte? Durante el camino en la camioneta vieja de Meche, sintió que cada bache le removía el estómago. Recordó las veces en que comía sentada en el suelo del dormitorio compartido, bajo la mirada rígida de las custodias, y se preguntó si ese mismo miedo iba a salirle por los poros al cruzar la puerta de esa casa desconocida. Llegaron antes del mediodía. Había aroma a calabaza con queso y tortillas calientes. La casa era modesta, pero viva. Paredes pintadas de azul, sillas de plástico y una mesa larga cubierta con un mantel de flores. Los niños corrían descalzos. La hermana de Meche la recibió con un abrazo fuerte que Ana no supo devolver. Se quedó de pie, con los brazos tiesos, mirando el suelo. Pero nadie lo notó. Nadie la miró como diferente. Le ofrecieron un vaso de agua de Jamaica y un plato vacío. «Sírvete lo que gustes, mija», le dijeron. Y ahí vino el vértigo. ¿Qué significaba gustes? ¿Qué era lo que gustaba? Su cuerpo entero se bloqueó. Se acercó a las cazuelas como si fueran puertas a un abismo. Vio arroz, nopales, carne en chile pasilla. Se quedó mirando sin mover la mano, hasta que una niña, tal vez de 7 años, le sonrió y le dijo: «El arroz está rico, yo me serví mucho». Y entonces Ana extendió el cucharón y puso arroz en su plato. Luego nopales. No tocó la carne. Caminó hasta la mesa, se sentó al fondo y comió en silencio. Masticó con cuidado, con dignidad. No hubo relojes, ni bandejas, ni silbatos. Nadie le indicó qué bocado seguía. Por primera vez sintió que no era una intrusa, no era un número. Era una joven sentada entre risas, entre tortillas recién hechas. Nadie le preguntó de dónde venía. Nadie le exigió explicación. Al terminar, lavó su plato sin que se lo pidieran. La hermana de Meche le dio una servilleta bordada como recuerdo. Esa noche, de regreso en la pensión, Ana la guardó entre su cuaderno y una hoja seca que había recogido en el parque. Empezó a entender que la comida no era solo sustento, era pertenencia, era vínculo. Al día siguiente, volvió al mercado sola. Caminó con más firmeza. Saludó al señor de los jitomates con una tímida inclinación de cabeza. Él le preguntó: «¿Hoy también jitomate, muchacha?» Y ella respondió: «Hoy nopales». Sonrió. Era la primera vez que decía en voz alta lo que quería comer. Compró también un poco de queso fresco y cebolla. De regreso, cocinó para sí misma. No para Meche, no para los demás, solo para ella. Sentada en la cocina, bajo el ruido del ventilador oxidado, saboreó cada bocado como si fuera una victoria íntima. Al anotar en su cuaderno, no escribió nada esa vez. Solo dibujó una bandeja y encima una flor. Era su forma de decir: «Esto ya no es cárcel, esto es mío». Sin que se diera cuenta, doña Meche la observaba a la distancia. No le decía elogios, ni la sobreprotegía, pero dejaba que cocinara sola, que sirviera cuando quisiera, que se equivocara sin culpa. En una ocasión, Ana quemó los frijoles. Se sintió
una criminal. Lloró en la cocina mientras el olor amargo llenaba el cuarto. Esperó el regaño, la burla, la mirada dura. Pero Meche solo dijo: así también se aprende. A veces el hambre se quema, pero sigue siendo hambre tuya. Esa frase se le clavó en el pecho. Esa noche volvió a escribir: hoy fallé y no pasó nada. Era la primera vez que no cumplía una regla y no había castigo. Su cuerpo tembló, pero su alma respiró. A partir de ese día se permitió pequeños errores: usar sal de más, dejar hervir de más el arroz, olvidar comprar cilantro. Nada de eso la condenaba. Cada fallo era también una puerta. Una mañana, en el parque, compartió parte de su comida con un niño que pedía limosna. Le ofreció media torta. El niño la aceptó sin mirar raro. Comieron sentados en la misma banca, sin hablar. Al terminar, él le dijo: gracias, señora. Ella no corrigió, solo sonrió. Era la primera vez que alguien la miraba como adulta, como alguien que tenía algo que ofrecer. Esa noche escribió: di de comer, no por obligación, por querer. Las palabras empezaban a perder rigidez. Ya no eran dictados, eran huellas. Lo que más le sorprendía era que nadie esperaba de ella grandes cosas. Nadie exigía que fuera fuerte, ni que supiera todo. Solo que existiera, que eligiera, que comiera cuando tuviera hambre. Y eso, para alguien que solo había conocido la rutina del encierro, era la más grande forma de redención. Ana Belén, sin darse cuenta, se estaba nombrando, no con voz, no con discursos, con cucharones, con arroz, con errores. Estaba dejando de ser la hija de la interna, la que nació en prisión, la que comía en fila. Estaba empezando a ser simplemente Ana, y eso, para ella, ya era suficiente. Fue un día cualquiera cuando el sonido regresó. Estaba sola en la pensión, un domingo sin ruidos, cuando al dejar caer una cuchara metálica sobre el suelo de cemento, algo en su interior se desmoronó. El eco del metal le partió el pecho como una orden antigua, como una llamada que aún tenía poder sobre su cuerpo. Cayó sentada, con la espalda contra la pared, la respiración entrecortada. No lloró, pero su mandíbula se tensó tanto que le dolía tragar saliva. La cuchara no era un arma, pero su memoria la convertía en amenaza. El temblor en sus manos le recordó que había heridas que no se curaban solo con arroz caliente. Esa noche no pudo cocinar. Salió sin rumbo, con una torta envuelta en papel y su cuaderno bajo el brazo. Caminó hasta el parque donde todo había comenzado, donde había comido sola por primera vez, sin mirar el reloj. Estaba más vacío que de costumbre. Se sentó en la misma banca, desplegó su cuaderno y escribió con letra temblorosa: hoy tuve miedo otra vez. Se quedó mirando esas palabras. No quiso borrarlas. Las dejó ahí, intactas, como prueba de que aún era frágil. Luego abrió la torta y comió un bocado. Masticó despacio, con los ojos cerrados. El pan estaba seco, pero ese bocado era suyo. Nadie lo había decidido por ella, nadie lo había servido. Era hambre sin instrucción. Se permitió sentir miedo y hambre al mismo tiempo. Se quedó así, sin moverse, hasta que la sombra del árbol cubrió por completo su cuerpo. A lo lejos, unos niños corrían con globos. Ella los miró sin moverse. Al regresar, Meche no dijo nada. Solo la miró, como quien ya ha entendido que el dolor no siempre se puede nombrar. En los días que siguieron, Ana Belén dejó de escribir por un tiempo. Sentía que sus palabras estaban cansadas, que no alcanzaban. Solo cocinaba, cortaba papas, pelaba zanahorias, ponía a cocer arroz como si fuera una oración. Volvió a usar la bandeja metálica que tanto había temido. No para servirse, sino para cortar sobre ella. Le gustaba el sonido del cuchillo golpeando el metal. Era una forma de reconciliarse. Un día, en la cocina, Meche le dijo:
Nunca te he preguntado, ¿qué comida te gusta más? Ana se quedó en silencio. No supo qué responder. El gusto era un lujo para quienes habían podido elegir desde niños. Ella solo conocía lo que le daban. Pero algo dentro de sí le trajo un recuerdo. Muy vago, muy antiguo. Tenía tal vez 6 años. Era día de visita en la prisión. Alguien, tal vez una tía o alguna voluntaria, le había traído un plátano con crema. Solo una vez. Y recordó que había cerrado los ojos al probarlo. Le supo a juego, a algo prohibido y dulce. Creo que... el plátano con crema, murmuró. Meche sonrió. Al día siguiente, encontró en la mesa un plátano y un frasco de crema espesa, sin palabras. Ana lo preparó con torpeza. No sabía cómo cortarlo bien, ni cuánto poner. Lo sirvió en un plato pequeño y lo comió en la litera con los pies colgando. Cada cucharada le supo a algo recuperado, como si ese sabor le devolviera una parte de sí que se había perdido en los años de encierro. Esa noche escribió: «Hoy recordé un sabor y lo traje de vuelta. Era la primera vez que un recuerdo no dolía». En los días siguientes, Ana comenzó a hablar más con Meche. No mucho, pero empezaba a hacer preguntas. ¿Cómo hacer tortillas? ¿Qué chile usar en la salsa? ¿Cuánto tiempo hervir el arroz para que no se batiera? Meche respondía sin prisa, como si supiera que cada duda era una grieta abierta en ese muro de obediencia que Ana cargaba desde niña. Una tarde, mientras cocinaban juntas, Meche le dijo: «Un día vas a tener tu cocina, chiquita, pero tuya. Vas a colgar tus ollas, poner tus condimentos, servir a quien tú quieras. ¿Te imaginas?». Ana no respondió. Pero algo se movió dentro de ella. No era un sueño, era una posibilidad. Esa noche escribió en su cuaderno: «¿Y si sí?». 2 semanas después, Meche la llevó a una fondita de confianza. Le dijo que la señora que la manejaba buscaba a alguien para ayudar en la cocina. Ana dudó. Se quedó en la entrada con las manos en los bolsillos. La señora, una mujer robusta de voz fuerte, la miró de arriba abajo y preguntó: «¿Sabes cocinar?». Ana respondió con honestidad: «Estoy aprendiendo, pero me gusta». La señora se rió. «Con eso basta. Aquí se aprende todo fregando cazuelas». Empezó al día siguiente, lavando platos, cortando verdura, sirviendo aguas frescas. Al principio temblaba cada vez que una cuchara caía al suelo, pero nadie la regañaba, nadie gritaba. Poco a poco su cuerpo se fue soltando. Empezó a cocinar guisados, a probar sazones, a preguntar por recetas. Un día la señora le dijo: «Ese arroz te quedó mejor que el mío». Ana se quedó quieta. Sintió que las palabras no cabían en su pecho. Esa noche no escribió nada, solo guardó el uniforme manchado con orgullo. Por primera vez sintió que podía construir algo que no viniera del encierro. Que la comida no era control ni castigo, sino lenguaje, puente, casa. El día que Ana Belén comió sola en el parque por decisión propia fue distinto. No era la primera vez que iba, pero sí la primera que llevaba consigo algo cocinado enteramente con sus manos. Era un arroz sencillo, con zanahoria y un poco de epazote, servido en un plato hondo que pidió prestado en la fondita. Caminó desde la pensión hasta el parque con pasos firmes, con la cuchara envuelta en una servilleta y el corazón latiendo como si cruzara una frontera. No tenía prisa, no tenía miedo. Al llegar, se sentó en la banca de siempre, aquella donde años atrás solo había logrado llorar en silencio, con una torta seca entre las manos. Esta vez, respiró hondo, colocó el plato sobre sus piernas y empezó a comer sin mirar el reloj, sin escuchar silbatos, sin escuchar órdenes. Solo estaba ella, su arroz, el ruido de las hojas secas y un perro viejo que dormía cerca. Masticó con calma, no por educación ni por miedo a terminar pronto, sino porque así le sabía mejor.
Sabía que en ese gesto, tan simple para otros, había escondido una historia entera. Cada bocado era una memoria corregida, del metal en los comedores del penal, de las bandejas que pesaban más que su hambre, del frío en los pasillos del dormitorio compartido. Pero ahora había sol, y el arroz le sabía a su nombre, Ana Belén, no a número, no a ficha, no a expediente. Ana Belén. Dos palabras que recién empezaban a tener cuerpo y olor y voz. El mundo no cambió ese día. La ciudad seguía igual de dura, las sirenas sonaban a lo lejos y la fondita donde trabajaba seguía necesitando manos para lavar platos. Pero ella había cambiado, porque ahora podía decidir qué cocinar, cuándo comer, cuándo tener hambre. Porque había comprendido que el hambre no siempre es vacío, a veces es deseo. Y el deseo era algo que el sistema le había negado desde la cuna. Esa tarde no lloró, no por falta de dolor, sino porque ya no estaba sola en su historia. Se tenía a sí misma. Se sirvió otro poco de arroz. Compartió unas cucharadas con el perro, que alzó la cabeza sin apuro y aceptó el regalo como quien recibe una herencia. «Está bueno, ¿verdad?», le susurró. Y aunque nadie la oyó, sintió que hablarle a otro ser vivo sin temor era otra forma de libertad. Cuando volvió a la pensión, doña Meche estaba en la cocina pelando papas. No preguntó dónde había estado, no preguntó si había comido. Solo le dijo: «Mañana hay pozole, ¿te animas a hacerlo tú?». Ana asintió. Ya no le temía al error. Esa noche abrió su cuaderno, que ahora tenía hojas sueltas, manchas de chile seco, grasa y una flor seca entre páginas. No escribió mucho, solo una frase: «Hoy comí porque quise, no por deber, no por miedo, porque sí». Cerró el cuaderno con cuidado. No era un diario, era su forma de decir que existía. Días después, en la fondita, un joven se le acercó mientras limpiaba la barra. Era uno de los comensales frecuentes. Le dijo que su arroz era distinto, como de casa, le dijo. Ella solo sonrió. Agradeció y siguió trabajando. No supo qué hacer con ese cumplido, pero lo guardó como una semilla. Comenzó a fantasear, muy en secreto, con un pequeño puesto, no un restaurante, no más una mesita en la banqueta con arroz, frijoles y una cazuela de guisado. Nada más. Lo imaginaba al despertar, mientras se lavaba la cara, mientras picaba cebolla, mientras barría la entrada. No lo contaba a nadie, pero lo llevaba dentro como quien carga una llama en la palma. Una tarde, Meche le regaló una libreta nueva. «Para que sigas anotando tus recetas», dijo. Ana la abrió con manos tibias. En la primera hoja escribió: «Arroz con manteca, como el primer día». Y al lado, sin querer, dibujó una bandeja, pero esta vez sin bordes, abierta, vacía, lista para lo que viniera. Entendió entonces que su historia no era solo dolor, ni solo abandono. Era también lo que venía después. No lo extraordinario, no lo heroico, lo cotidiano, lo posible, lo que se construye sin gritos, sin premios, sin testigos. Ana Belén ya no necesitaba recordar de dónde venía en cada comida, no para castigarse, no para victimizarse, solo para no olvidar que un día la libertad empezó con una cucharada de arroz bajo un árbol. Desde entonces, su forma de medir el tiempo no eran relojes, eran sabores. Un día se atrevió a preparar plátano con crema para los comensales de la fondita. Lo sirvió como postre, en vasos pequeños, con canela. No era parte del menú, pero todos lo aceptaron con gusto. Cuando un niño lo probó y dijo: «Sabe a abuela», Ana casi rompe en llanto. No lo hizo, pero esa noche escribió: «Mi comida ya no me pertenece, ya toca a otros».
Y eso, entendió, era también sanar. No olvidó los sonidos, ni el metal, ni el frío, ni las bandejas, pero ahora vivían con ella sin dominarla, como cicatrices que ya no duelen, pero sí enseñan. Caminaba por Iztapalapa con los hombros más rectos. A veces se sorprendía eligiendo pan, preguntando por precios, dudando entre Jamaica o horchata. Cada elección era una victoria, cada no quiero era una bandera. El mundo seguía siendo un lugar incierto, pero ahora tenía cucharas, papas, arroz, cuadernos y tiempo. Y eso era suficiente, porque en ese mundo caótico, Ana Belén Morales Santiago había conquistado algo inmenso. Su hambre ya no obedecía. Su hambre ahora elegía. Si esta historia te rompió por dentro, comenta, yo también estuve roto,